Tigres se enfrenta a Chivas y atención con lo que dijo Fernando Gorriarán. Sabemos que vienen con una ventaja física, el equipo quizá viene con un desgaste mayor por tema de viaje, el equipo rival no ha jugado con Champions, entonces sabemos que tiene esa ventaja física, pero el equipo está preparado para lo que va a ser el partido del sábado y obviamente que hay que sacar algo más cuando las piernas no den y tratar de hacer el resultado en casa. Sin duda, ahora pensar en lo que va a ser recuperar y pensar el partido del sábado. Tenemos muy pocas horas de recuperación, el partido se va a jugar a las 5 de la tarde, entonces sabemos que es un poco complicado, pero bueno, así es esto, así es el fútbol. Los equipos grandes juegan cada 3 días y este plantel está preparado para competir el sábado. Ay, me encantan este tipo de declaraciones. Yo las aplaudo, realmente. Sí, tú las aplaudes. Sí. Dice Fernando Gorriarán que los equipos grandes juegan cada 3 días prácticamente, aludiendo a que Chivas pues no tiene competición internacional en estos momentos y la ventaja física con la que dice Gorriarán van a llegar las Chivas. Sí, pero a ver, de los últimos 7 partidos que han jugado, Chivas no ha podido ganarle ninguno a Tigres. 3 victorias de Tigres y 4 empates. De los últimos 3 partidos jugados en el Volcán, 2 empates y 1 victoria de Tigres. O sea, entiendo lo que dice, que Guadalajara calienta, que no está en este momento en temas de competencia internacional, pero tampoco hay pretexto. En pocas palabras le dijo equipo chico a Chivas. Bueno, pero tampoco hay pretexto como para no ganarle o por lo menos para no hacerle partido a Guadalajara. Ahora resulta que Guadalajara es invencible, es indomable. Ahora ¿Es líder general? Sí, está bien, pero eso no quiere decir que sea invencible e indomable. También le ha mostrado sus costuras Guadalajara durante el torneo. Pumas y uno de los que los puede hacer es Tigres, claro, porque ya nos cansamos. Que estás discutiendo con 2 americanistas. Ya no, no, pero ya nos cansamos de esa inestabilidad que muestra Tigres. Sí. O sea, de pronto le gana y golea al América, pero pierde con Puebla, pierde con Juárez, empata con Querétaro, empata con algo así. Entonces, resultados sí, esa clase de resultados. Cuando Tigres sabemos. No, y Tigres es octavo, ¿eh? Y a ver, por eso. Y ojo, y en una hipotética enfrentamiento en liguilla, Guadalajara contra Tigres. Sí. Guadalajara se le van 4-5 y Tigres no se le va a ir ninguno. ¿A dónde van las fichitas? ¿O cómo pones ahí el balance de quién puede pasar? El hipotético enfrentamiento también puede ser, hablando de liguilla, entre Chivas y América. Sí, también. ¿Cómo están las cosas? Ahora, Tuca, más allá del tema mediático, a eso voy ahora con César, a mí me gustan este tipo de declaraciones, pero más allá de lo que nos da en este tipo de mesas para la polémica y demás, ¿tiene razón en que la ventaja física es para el equipo de Chivas por no haber tenido actividad a media semana o llega más embalado Tigres después de esta victoria frente a Ciudad? Pero él mismo declara, ¿no? Los equipos grandes juegan acá hace cada 3 días. ¿Y Tigres es un equipo grande, Tuca? Para mí sí. ¿Sí? ¿A quién le pregunto, verdad? Sí. Acuérdate que estás hablando con un tigre, así como él dice que acá está hablando. Ahora pero mira, ahora lo voy a poner entre la espada y la pared porque siento que tienes... Ya lo sé, ¿dónde va? Sí, claro. ¿Y Chivas es un equipo grande? Claro, de los más grandes. Entonces... Gorriarán dijo yo que los equipos grandes juegan cada 3 días y Chivas no juega cada 3 días. Bueno, no, yo creo que está muy parejo, pero yo veo a Tigres ganando este partido. Pero líder general, Chivas y Tigres es octavo. Sí. ¿Sí lo ves ganando a Tigres? ¿Por qué, Tuca? Yo creo que la localía... ¿Qué argumentos? La localía en la cancha, ¿qué argumentos tiene Tigres para ganar? Yo creo que son más verticales, ¿entiendes? Aunque Chivas también muchas veces es vertical, la verdad. ¿Quién defiende mejor? ¿Quién defiende mejor? Yo creo que Chivas. La principal virtud de estas Chivas de Milito mejor, es cómo defiende. Ataca mejor Tigres. Pero si el líder de goleo lo tiene Chivas... Ah, sí, pero y después los otros 4 goles tienen. Y aquí está repartido. No, y cuando atacas mejor hablas de una generación de fútbol, de llegar profundo al área rival. Exacto. No necesariamente que entre el tema de la contundencia, que Chivas la ha encontrado con el tema de Armando González. Yo recuerdo en septiembre de 2023, lo recuerdo porque estaba yo en Guadalajara, Chivas dándole un baile a Tigres. Repite, ¿Chivas qué? Dándole en ese momento un baile a Tigres. ¿Y sabes quién ganó? Pero dura 90 minutos. ¿Y sabes quién ganó? Tigres, ¿no? 4-1. Ya. 4-1 lo goleó. Pero estas Chivas defienden mejor, ya lo dijo Ricardo el Tuca Ferretti. Tienen más solidez.
Totalmente. Ahora, yo apoyo las declaraciones de Gorriarán porque al final de cuentas, pues me parece que Tigres tiene una plantilla súper amplia, una plantilla súper profunda como para poder afrontar 2 partidos en 3 días. No pasa absolutamente nada. Yo veo favorito a Tigres el fin de semana. A mí el Guadalajara, si bien me parece un equipo que juega bien al fútbol, que entiende muy bien la idea de su técnico. ¿Cómo les duele poner a Chivas favorito, ella? Déjame hablar. Al final de cuentas también pienso que hoy Guadalajara no tiene una victoria de calidad durante todo el torneo. Una en la que realmente haya dicho, dio el golpe en la mesa al Guadalajara. Yo todavía no lo veo así. Ganó puro muerto. Le ha ganado a clubes que no son de la parte de arriba. ¿En qué lugar está hoy el América? ¡Ganó a la América! Ahí les hablan, Entonces, el Guadalajara, sí, que bueno, va de líder, espérame, pero no yo no me he visto digas esa que no ha victoria de tenido- calidad. No me digas que no ha tenido. ¿Para ti cuál ha A ver, sido? dime el arranque de Chivas. A ver, vamos a ver. El arranque de Chivas, que eran 4 partidos. No, pero yo no lo voy a poner. No, pero después viene Yo, América. yo no voy a poner la después viene victoria de Rayado. Guadalajara, que no tiene una victoria con calidad basado en el rival. Yo basado en lo que hace Guadalajara, en el muy buen funcionamiento de Guadalajara. Muchos equipos Pero ya a ver, quisieran tener ese cuando funcionamiento. enfrentas a equipos con un funcionamiento igual de fuerte, Guadalajara no ha podido. Sí, pero a ver, Esa es la situación que yo le pero el cuestiono al único que le equipo. pasó por Yo jamás encima, dije que juega mal. el único Yo que le jamás pasó dije por eso. encima a Guadalajara de todos los que mencionas fue Toluca. Pero es que no es pasar Pero por después encima. Cruz Azul, no, o sea, le gana, pero Cruz Azul tampoco. Sí, pero no creas que, decían que América se iba a caer. no creas que Chivas Que fue, diga Chivas, fue perdón. menor que Cruz Azul. Ah, bueno, pero el Guadalajara no está para derrotas honrosas. No, Está no, para no, ganarle a este tipo de clubes, ¿no? Está, ¿Somos sí. o no Y somos? aparte, Dionisio, contra Toluca hay un penal de un jugador de Chivas totalmente tonto que abre el partido. Sí. La verdad, un jalón dentro del área que va hacia línea de fondo, lo jala a minuto 4. Como sea, ante los equipos fuertes el Guadalajara no ha podido. No. No ha podido. Bueno, a ver, vamos primero con Diego Ibey para platicar de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Diego, ¿cómo llega el equipo de Milito y sobre todo cómo llega la Hormiga después del partido que tuvo frente a Pumas con esos 2 goles, sacándose la espina con un remate de cabeza y con el penalti? Anímicamente y futbolísticamente, ¿cómo llegan las Chivas? Oye, Michel, ¿por qué está menospreciando a nuestro muchacho? ¿No? ¿Por qué? ¿A quién? Es Hormigol. Ah, Hormigol, me parece. Santigol, Hormigol, Ándale. pero tenemos gol. Ándale, tenemos gol. A ver, Diego, adelante, ¿cómo llegan las Chivas? Saludos, Michel. Sí, respecto a las palabras de Gorriarán, mira, si no se le considera grande un equipo hoy en pleno jueves, 1:30 de la tarde a 30 grados centígrados, aproximadamente 100 aficionados aquí esperando a los jugadores para obtener una firma o una fotografía. Ya enfocándonos en lo que señalas, bueno, el entrenamiento concluyó hace 1:30 aproximadamente. A pesar de esta declaración también de la posible ventaja que pueda tener Chivas en cuanto a lo físico, aquí no lo perciben así, contemplando que el conjunto de Tigres tiene también suplentes que puedan ser titulares en ese conjunto, mientras que en cuanto a la alineación que plantea Gaby Milito, sin modificaciones. En el medio campo ha existido las incógnitas dentro de la afición, de los medios de comunicación, del por qué no juega Brian Gutiérrez, seleccionado nacional. Y en este caso consultamos y no, Gaby Milito planea utilizar de nueva cuenta a Rubén El Oso González y Luis Romo en el medio campo. Le dolieron a Diego Ibey las declaraciones de Gorriarán, Tuca. Creo que le dolió más que a las Chivas, Sí, la verdad. lo que vi. Bueno, ahí están. También conoces bien el entorno del Guadalajara. Esto es habitual, ¿no? Lo que Claro. vemos en este momento que nos presentaba Diego Yo Ibey. todavía acepto que estén ahí porque es semana de Pascua y todo eso. Están las vacaciones. Pero cuando yo estaba allá y empezaba a contar mucha gente, decía, a ver, ¿por qué no se van a trabajar? Y ustedes, niños, ¿por qué no están en la escuela? El otro día Hormigol salió y le regaló autógrafos. Sí, qué fotos. padre. Tú los invitabas a ser gente productiva. Yo la verdad, o sea, todos los 4 años que pasé ahí, no, es impresionante. ¿Coincides en lo de Brian que nos decía Diego con Milito? Vaya, ¿coincides en que no está quizá en el ritmo para ser titular en este momento? Sobre No, todo después de lo bien que jugó con selección. No creo que sea situación de ritmo de juego. Yo creo que es una situación táctica. O sea, en lo cual el Oso es un muy buen recuperador, el Romo es un jugadorazo para mí, proyecta mucho adelante, sabe llegar, entonces tú tienes un mediocampo más sólido. Y sabemos que la transición en esta zona es muy importante, que no te ultrapasen con tanta facilidad y que tú puedas hacer contra el equipo rival. Y yo creo que contra Tigres es
muy buena decisión del Milito. Yo te voy a decir una cosa. Para mí, desde ahorita, el entrenador del torneo es el señor Milito. ¿Vale? Pues en eso estamos de ¿Y tú acuerdo. quién piensas que es entonces el entrenador del torneo? Sí, señor Milito. Ah, no, Es más, es que sí. como dijiste, bueno, como Es diciendo. más, yo te voy a decir una cosa. Si queda campeón con todo lo que le van a sacar, que él sea el siguiente de la selección. Porque yo no conozco a ninguno. Yo no Sí lo conozco a sentí, ninguno. ahí sí lo sentí. Ahí sí lo sentí dolido, Ahí sí lo sentí dolido. A Diego y Bey le dolieron las declaraciones de Gorriarán. Ah, caray, bueno. En fin, a ver, ahora comentamos lo que dijo Fernando Gorriarán y también Ramón Morales. Estas son las últimas 10 visitas de Chivas al Volcán. 2 victorias nada más, pero este Chivas es distinto a anteriores. Este Guadalajara trae una profundidad, un funcionamiento, una puesta a punto distinta. ¿Qué tal lo que le dijo Fernando Gorriarán? Bueno, lo que dijo Fernando Gorriarán y lo que respondió Ramón Morales. O sea, sí, yo entiendo que Jared lo toma por otro lado y puede estar en su... Jared. Y puede tener razón lo que dice Jared, pero al final de cuentas, cuando uno se queda con lo de Gorriarán, sí lo toma como que nosotros somos los grandes, por eso jugamos cada 3 días y Chivas no. Y por eso le responde Ramón Morales. Sí hubo mucha gente de Guadalajara, ¿quién le puede creer- entre afición, quién le puede jugadores creer que y Tigres es más exjugadores, que grande fue que así. Chivas? Bueno, ¿Quién? pues la gente de Tigres. Bueno. La gente de No creo. Tigres. Pero tampoco fue eso lo que dijo Gorriarán, o sea, ¿Eh? tampoco fue eso lo que dijo Gorriarán. No, para mí creo que no. Para mí simplemente entender, bueno, los equipos grandes estamos acostumbrados a jugar 3 veces. Y de eso se cada 3 trata y días. va, o sea, le entramos. Bien. Sí. O sea, no le veo nada malo. Pero el palito, cuando vas a enfrentar a Guadalajara, y si Guadalajara no juega cada 3 días, el palito va para decir, tú no estás jugando cada 3 días. Y dices que te presumes grande, ¿no? Tú que te gusta ver lo malo siempre, entonces. Pero ¿lo agarras entonces por ahí? lo vio mal Ramón Morales también, porque No, no, fue el que contestó. No, a ver, a él no fue, hey, quiero declarar. ¿Puedo declarar porque Gorriarán no me gustó lo que dijo Yo no sé Gorriarán? si lo habrá escuchado No, para a mí Gorriarán creo también. que al final a él van y le dicen, oye, ¿cómo ves lo que dijo Gorriarán? Que solamente En los este equipos mundo grandes tan saben jugar globalizado, ¿tú crees que no lo escuchó después de más de 48 horas que lo dijo? Ahora, sí les digo también, muchos equipos quisieran tener ese volumen de afición. Guadalajara. No hay Chivas. Por eso le respondió Claro, Ramón Chivas. Morales. Sí, o sea, no nada más Tigres. Pero tampoco, Muchos otros pero equipos. tampoco Tigres se queja de la afición que tiene. Es una afición muy estupenda. pesada. Es espectacular, Es, sí. es buena ese aficionado. Y nos podemos remitir a simplemente o resumir a esto a que el ejemplo, Dionisio está allá, yo estoy aquí, yo veo un 9, Dionisio ve un 6. Depende mucho de la narrativa. Si cada quien se engancha en esta era digital, es problema de esa persona que se engancha. Punto. Cueva respondió también Morales muy sencillamente, como no nos interesa, nuestra afición es esta, Chivas está en primer lugar, está jugando de cierta manera, y Tigres, la declaración es más a la interna. Somos un equipo que estamos buscando 2 títulos. Punto. Yo lo veo así. Sí, tal cual, absolutamente. A ver, Mario, danos razón de este partido. Guadalajara viene de empatar ante el equipo de los Pumas, tuvo toda la semana para preparar este partido. Sí. Tigres, por lo que decía Fernando Gorriarán, tuvo que jugar a mitad de semana y tú lo notas. Quiero que veas este dato, la cantidad de kilómetros recorridos durante este semestre de uno y otro. Y el número final te entrega, del lado de Tigres, 22,000 kilómetros, casi 23,000, y del lado de Chivas, 9,000, la cantidad de desplazamientos. ¿Eso te preocuparía a ti como entrenador, Mario? No, no, en verdad que... ¿A qué se refiere esto? ¿Los viajes? Viajes, claro. En verdad que el profesional está expuesto a todo esto, es decir, los viajes, por favor. Bueno, es que Simplemente, por ejemplo, la repercusión en el partido pasado, donde Tigres tuvo que ir y viajar y se detuvo y cerraron el aeropuerto, bueno, pues tal vez dices, hombre, están cansados, jugaron mal, les metieron 3, 4 goles por eso. Pero después de todo ese acontecimiento, no, simplemente, Entonces, para mí no es ningún dato. Eso lo dejas de lado. Sí. ¿Qué detalle destacas entonces? El detalle, el más importante, el Guadalajara es el que mejor juega, el que mejor ataca, el que mejor sistemáticamente en este torneo ha jugado, El más ha regular. desplegado. Y Tigres, una muy buena y una no sé cómo, no sé cuándo. Una buena, una mala, pierde en Puebla, pierde aquí, pierde visitas, que el avión no estuvo bien, pero de regreso van y juegan bien y de repente atacan una, es decir, altibajos tremendos. Se van a enfrentar al mejor equipo del torneo, que es Guadalajara, el que mejor ataca, el que mejor juega, el que mejor tiene la pelota. Hombre. Pero que tiene bajas. No va Gobea,
No va Ledesma. Espérame. Y no Gobea. va. Y bueno, y Sepúlveda que es banca. banca. Gobea estaba lesionado y ya regresó Ledesma. El Romo dices. Romo. ¿Ledesma? Bueno, pues a lo mejor, pero ¿de qué juega Ledesma? Lateral volante derecho. Bueno, ok. No es 9, no es un extremo, no es alguien. Estás minimizando a Richard Estás Ledesma. Pero es que es una posición que realmente no. Acabamos de decir lo de Reyes de Pero América. Ledesma juega es un como buen carrilero, jugador que tiene anda más bien, profundidad. pero no es un jugador que te va a marcar Te mete totalmente línea, diferencia. servicios ¿Parece de gol. relevante la ausencia de Richie Ledesma? No me parece. No, porque está el joven Gómez, por ejemplo, lo No, puede pero ser es perfectamente. Pero Y- Diony encontró siempre a alguien. Y sobre todo también lo que decían las declaraciones, no solamente 11 jugadores de Chivas juegan bien, todo el sistema, los suplentes, los cerradores del menos equipo, unos 18 lo jugadores entienden que- perfectamente con respecto a Milito, Parte- perdón. A lo que voy es que, perdón, profe, No, por favor. el tema de Tigres también tiene ausencias. Lainez, Sí. Loroña, al final tiene que acomodar su línea defensiva y lo que tiene Tigres que tiene que rescatar es que con esos automatismos que dijimos en la tarde, en la salida se equivoca bastante y la presión que tiene Chivas lo que hace correctamente es ir a presionar, agobiar, aunque va de visita, pero Tigres tiene que identificar que cuando esa presión exista, saltar las líneas. Y cuando salta las líneas, hay un jugador estelar que hace la diferencia, Correa. Ese jugador es espectacular, entonces yo veo muy parejo este partido. O sea, te refieres a presión alta de Guadalajara, a los defensores en el intento de salida. Correcto. Devolverla a Nahuel, si continúa la presión, meter trazo largo y ahí es donde Correa puede... Correa, puede ser Ociel Herrera, puede ser Marcelo Flores, ante la ausencia de Lainez. Al final también tienen sus herramientas los futbolistas de Tigres, con esas ausencias que te digo de Lainez, pero sin duda es un partido, corresponde a ese porcentaje que mostraron ahí en esta pantalla. Tú ves la plantilla de Tigres y dices, es que a este equipo no le falta nada. Tienen un gran primer equipo, tienen profundidad. Entonces, ¿por qué esa irregularidad que decía Mario? Es que yo sí lo atribuyo a esos kilómetros. Ah, tú sí. Yo sí pienso, o sea, a mí sí me parece un desgaste natural por esas asignaturas de a lo mejor quedarte un día más, el tema de los vuelos, posiblemente son distractores. Pero entiendo la parte profesional, que los futbolistas tienen que dedicarse a esto y ante cualquier dificultad tener la profundidad de banca para salir adelante. Pero yo sí atribuyo este altibajo a este kilometraje. Muy bien. Yo sé que el momento de Guadalajara es muy distinto a los de torneos anteriores. Y sé que a mucha gente no le gustan las estadísticas, pero a veces las estadísticas son una casualidad y otras veces son una causalidad. Y se terminan convirtiendo hay una tendencia ahí. De los últimos 7 partidos que han jugado Tigres y Guadalajara, ninguno ha podido ganar Guadalajara. 4 victorias de Tigres y 3 empates. Y ese no es un tema menor, entendiendo que hoy Guadalajara pasa Pero un hecho Chivas mejor. es distinto. Por eso. Es distinto. Yo es lo que decía Mario. Pero yo estuve en Guadalajara en septiembre del 2023. Chivas, Tigres. Chivas le dio un paseo a Tigres con un Tigres que llegaba, pero con grandes números. Y al final ganó Tigres 4-1. ¿Por qué? Por el peso de esas individualidades. Al final de cuentas, si es un partido muy cerrado, como dice Desiree que puede ser, pero sí las individualidades en Tigres son mayores que las de Guadalajara. Pero Chivas tiene las propias también. Sí, ¿no pero son mejores las de Tigres. Gorriarán, Bruneta, que ha perdido un poco de fuelle, pero ahí está. Está el goleador del torneo. El tema de Correa, Nahuel. el tema de, Nahuel, pero el tema también de Gignac, el tema de el otro centro Chivas delantero, tienes al goleador del Aguirre. torneo. No, entonces, sé que tiene lo suyo. Pero al final, si es un partido muy cerrado, ojo con el tema de las individualidades. Y ahí creo que Tigres, además del Volcán, y además de esa racha de 7 partidos sin conocer la derrota ante Guadalajara, le puede ganar a Chivas. Me interesa mucho escuchar a nuestros goleadores de la mesa en relación a Armando González. Digo, sabemos muy bien lo que ha hecho el torneo pasado y el actual, 12 goles en cada uno de ellos. Hace 12 meses, siendo 12 el número mágico, 12 goles, 12 meses atrás, ya tenía un año con el primer equipo, pero no había metido gol en el primer semestre del 2025. Acumulaba 3 goles, pero en todo su historial con las Chivas en primera división. Y apenas había jugado un día como hoy 10 minutos contra Mazatlán. Hoy Armando González es otro. Hoy Armando González está perfilado para ir a la Copa del Mundo y podría convertirse en el primer bicampeón de goleo de las Chivas. Sí. A ver, goleadores, díganme, este momento en la gráfica de despegue de un jugador así,
con los últimos 12 meses, como los hemos puesto en contexto, ¿cómo lo definen? Mentalidad. ¿De qué se trata? Mentalidad positiva, tiempo para aprender, saber esperar el momento, estar listo para el momento y afortunadamente con el trabajo que hizo, los resultados ahí están, ¿no? ¿Por qué te digo tiempo? Porque el estar entrenando con jugadores que estaban por delante de él, jugadores con una historia, jugadores que destacaron en el club e internacionalmente, como Pulido, como Chicharito, obviamente que tenía mucho que aprender, mucho que absorber de ellos. O sea, dices que mientras esperó, estaba preparó. asimilando. Totalmente, ¿no? Esperando por la Viéndolos a oportunidad. ellos, cómo entrenaban, qué hacían bien, qué hacían mal, cómo él se comparaba con ellos, qué le hacía falta a él, qué podía obtener de ellos. Y él simplemente estuvo hoy a la espera del momento que le llegara y tratar de responder. Hoy creo que lo vemos así. Era el cuarto jugador, era la cuarta opción. No tenía que desesperarse. Ya estaba ahí, estaba mucho más cerca ahí que estar en el Tapatío. Era mucho mejor para él, aunque no jugara, ahí estaba. La antesala. Cerca, en la antesala, aprendiendo, entrenando con ellos. Y yo creo que el tener una familia también de futbolistas ayuda mucho. Le sumaría humildad, porque no cualquiera espera con esa paciencia. Estaba como el cuarto, quinto goleador en ese momento, hasta estaba Vilque como una opción principal para esos relevos. Y la humildad te ubica para decir, ok, tengo estos referentes y también no desprenderse de su forma de ser natural. Hay una cápsula ahí en redes sociales donde están en el vestidor Chicharito y la hormiga y le dice Chicharito, si tienes ganas de llorar, hazlo. Si tienes ganas de expresar la frustración, hazlo. Es una manera de una válvula de escape para encontrar su forma de ser y a través de la adaptación y el querer tomar conceptos, aplicarlos con paciencia, humildad y mentalidad, es el reflejo de estos 24 goles en lo que es el tiempo que lleva, ¿no? En el año. Entonces te habla de un futbolista que apareció en el momento adecuado a sus 23, 24 años, no un jovencito, sino precisa la edad para decir, ahora ya estoy fuerte, físicamente, mentalmente más preparado y sobre todo lo que viene, el Mundial, sigue siendo el referente y se va a convertir en un referente importante para Chivas. Yo sí veo a Armando González en el plantel de Guadalajara como el jugador mentalmente más poderoso en este momento. Mentalmente más poderoso. Más poderoso. El otro día, para definir el partido, agarrar el penal sobre el último minuto, nos demuestra que él mentalmente está muy por encima de los demás. Y eso con la motivación, además, del tema de que tiene en puerta la posibilidad de quedar en la lista del Mundial. Mentalmente es el jugador más poderoso. Sí, y eso sumándole a lo que dice Dionisio, entendiendo que no nos olvidemos que no hace muchas jornadas atrás también hubo un penal y el técnico le dijo, no, tú no. Va a Sepúlveda. Primero porque lo había fallado, ¿no? Ahí de lo que habla decir, ¿no? Humildad para saber decir, no es mi momento. Estoy aprendiendo, ¿no? ¿Se acuerdan lo que dijo después de eso? Dijo, es que yo también le estoy aprendiendo a Sepúlveda. Él cobra muy bien los penales, etcétera. Sí, y esta vez ni lo dudó, Mario. A mí, honestamente, cada jornada hay algo que me sorprende de este futbolista. ¿Te pasa lo mismo? Sí, a mí también. Pero reafirmo, por ejemplo, la seriedad que tiene. Es un profesional este chico. Y a mí lo que más me atrae es que tiene gol. Es decir, no es tan fácil. Aquí tenemos delanteros. Que Gracias. 5 minutos, tú eres centro delantero también. Cálmate. Juega 5 minutos, 10 minutos, tiene una de gol. Siempre tiene una de gol, siempre está cerca, siempre la tiene lista. Una la falla, una define, pero siempre está ahí. Eso es algo increíble que tiene. Excelente. Pues ese es Armando González. Y no se entendería el buen paso del Guadalajara sin lo que ha aportado González. Por eso va a ser una pérdida terrible para Guadalajara en la liguilla. Estamos hablando de 24 goles. Lleva 12 en este torneo. Ni Sepúlveda ni Marín juntos suban los 12 de Armando González. Es más, y América, pues ahí está muy pegadito. El primer mexicano menor de 23 años que tiene esa cuota, ¿no? De 2 torneos con 12 goles. Con 12 goles. ¿Cuántos, dijiste 12 goles, Dionisio? Sí. ¿Cuántos lleva el América? Creo 14, ¿no? Imagínate. Prácticamente los mismos que el América.
con todo y sus 26 jugadores. Rudeza innecesaria esa, diría. Rudeza, y insistimos, el América se ha oxidado en lo futbolístico. Se ha oxidado, sí, y el que está muy fluido es justamente el Guadalajara, que va a enfrentar a los Tigres. Qué buen partido para este sábado. Recientemente terminó el entrenamiento de los Tigres antes de ya tener una concentración de cara a este duelo ante las Chivas Rayadas del Guadalajara. Compañeros, existe motivación para vencer al superlíder del fútbol mexicano después del triunfo internacional en CONCACAF frente a Seattle Sounders. ¿Cuál pudiera ser el 11 de Guido Pizarro para este fin de semana? Nahuel Guzmán en el arco, en el fondo 4 defensores, Jesús Garza, Joaquín Pereira, Rómulo Suárez y Jesús Angulo. Después en medio campo la duda, César Araujo o el tema de Fernando Gorriarán con Juan Bruneta. Gran duda para Guido el Conde Pizarro. Uno de estos futbolistas estará en la banca, seguramente Gorriarán será el titular. Por las bandas, Osiel Herrera y Marcelo Flores. Después como media punta, Ángel Correa, y en el eje del ataque, Rodrigo el Búfalo Aguirre. Diego Lainez está descartado por acumulación de tarjetas amarillas. Además, Vladimir Loroña no estará a disposición por una lesión en su muslo derecho y se le practicarán estudios médicos este mismo viernes. Regreso con ustedes. Tigres contra Chivas, qué buen partido que tiene implicaciones sí para el rebaño, pero también, sobre todo para Tigres, que no está tan bien ubicado en la clasificación. Diego Ibey en Guadalajara para que nos cuente qué sucede en el campamento de Chivas. Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes. Saludos, Mike, a todos en la mesa de Fútbol Picante. Y en unos minutos más el conjunto del rebaño estará partiendo al Aeropuerto Internacional de Guadalajara para tomar su vuelo hacia la Sultana del Norte. Hoy la novedad es que pues no tuvimos el acceso como normalmente es cuando es en calidad de visitante para poder observar cada jugador que va a subirse al autobús. Hoy la dinámica cambió, pues a esperar, ¿no? Desde aquí afuera que alcanzamos a ver. Pero en cuanto a lo que tenemos conocimiento, Omar Gobea es el único elemento que se perderá el duelo ante los Tigres por lesión muscular. Nos señalaban que el mediocampista de confianza de Gabriel Milito pues se prolongará su baja, ¿no? Al menos hasta la última jornada contra los Choros de Tijuana o en su caso hasta la liguilla. En torno al 11, bueno, sin novedades, planea implementar lo mismo que utilizó ante los Pumas de la UNAM, a pesar de los cuestionamientos de por qué Brian Gutiérrez no ha sido titular y con la selección mexicana ha demostrado cosas positivas. Él se mantiene con Luis Romo y Rubén El Oso González. Que hablando de Luis Romo, nos comentan fuentes que el Vasco Aguirre se ha comunicado con el mediocampista para saber cómo está después de su lesión. Luis Romo le ha externado que su deseo es tener actividad y de esta manera subirse al barco del Mundial 2026. Es decir, la puerta no está cerrada para Romo a pesar del largo periodo lesionado que tuvo en el torneo. Correcto, sí, la comunicación está constante. Después de su lesión volvió a comunicarse con Luis Romo y el deseo es, estoy al 100%, por eso fui titular contra Pumas y de esta manera pinta que repita contra Tigres. Perfecto, muchas gracias. Diego tiene, Dionisio, una pregunta aquí. Sí, el saludo Diego Ibey. Después de Tigres, que es el partido más difícil que le queda, el cierre de Guadalajara, hay 3 rivales que se prestan a modo, como para poder pensar que Milito puede utilizar a Wally en la portería y empezarle a dar ese recorrido cuando se entre a la liguilla. ¿Crees que existe esta posibilidad de que Wally termine cerrando en los últimos 3 partidos? Saludos, Johnny. Sí, el panorama para Gabriel Milito es claro y firme. Raúl El Tala Rangel seguirá siendo el portero titular hasta que se vaya a la selección mexicana. Oscar Wally tendrá que esperar hasta que el canterano de las Chivas pues parte a la concentración con el combinado tricolor. Y bueno, abonando esta situación que contra Tigres el día de ayer señalaba Gorriarán que solo los equipos grandes compiten cada 3 días. La afición de Chivas quedó molesta, ¿no?, al escuchar esto el día de ayer, y precisamente lo que comentas, Diony, aquí están contentos por saber que el Guadalajara va a aportar alrededor de 5 elementos a la selección mexicana y su rival en turno no lo hará. Bueno, pues veremos, ¿no? Eso de Wally es un tema interesante porque si no, ¿cuándo lo ves? ¿No? ¿Cuándo le das ritmo de juego? Gracias, Diego, saludos. No ha debutado en Liga Oscar Wally, Mike. No ha debutado en Liga. Y entonces podría presentarse en la liguilla, en el debut. Y fíjate, y hace una semana decíamos, el rival pudiera ser América si América está en octavo. Ahora el rival puede ser Tigres, ¿no? Que está hoy en octavo.
Entonces, si le toca un rival y debutar contra esa clase de. No, ponlo contra rivales, uno de los que tú dices, ponlo cualquiera de uno. los candidatos. Para que por lo menos los suelte equipos el grandes. Claro. A ver, y mucha Antes gente. Puebla, Necaxa y Xolos, ¿no? Me Por eso parece, te digo. sí. Antes del partido, perdón, quiero decir, antes de la lesión de Luis Ángel Malagón, muchísima gente cuestionó, criticó la decisión de André Jardine de comenzar a rotar a sus porteros, a Luis Ángel Malagón y a Rodolfo Cota, con todo y la experiencia de un Cota campeón en Chivas, campeón en León y que cumplía 39 años en Era julio. darle ritmo, ¿no? Ahora, yo quiero escucharlos criticando a Gabriel Milito por ni siquiera poner a debutar antes de una liguilla a un portero en la máxima división. Que la crítica hacia Jardine también tenía que ver con que Malagón tal vez estaba viviendo momentos complicados y parecía, ¿no? Como que lo exhibía un poco. O sea, más allá del tema de darle rotación a Cota, también parecía como una especie como de llamada de atención y hasta bien quien decía, mira, no lo estás perjudicando en la carrera por tratar de ganar la titularidad, ¿no? O sea, la crítica hacia Jardine me parece que también iba un poco hacia ahí. Habíamos gente que entendíamos que el América se había decantado que el torneo principal era con CONCACAF. Claro. Y ahí va a seguir portereando Malagón. Que ahí es donde se lesionó. Claro, que se termina lesionando. Por eso el pensar que quizás lo estuviera si lo castiga en Liga y en CONCACAF. No nada más, ay sí, en este sí y en el otro no. Ahora no tiene ya alternativa. Con la llegada de Tapia. Que pero lo de Chivas es Puebla, Tijuana y Necaxa. Da la posibilidad que con por lo menos un par de partidos tendría que ponerlo para que le vaya dando ritmo. Que podrías de pronto esos últimos dos hasta llegar ya siendo líder del torneo, no solo calificado, líder de la competencia, ya sin perder. A menos que le interese romper el récord de puntos. Que sí pero eso sería anecdótico, ¿no, Diony? Porque sería muy anecdótico. 4 victorias. Sí, pero si en primera ronda te vas porque el portero se equivoca, ¿sabes de qué van a servir esos récords? Pues esos 44 puntos de nada, ¿no? Yo sí pienso que más allá, quizá asegurar el liderato, pero más que el récord de puntos, darle juego a Wally. Claro. Y decir, a ver, ¿está preparado o no está preparado, no? Porque si no, de repente dices, pues le voy a tener que voltear a ver al tapatío, ¿no? Lo que pasa es que, más que mientras vemos la salida de Chivas, de las instalaciones de Verde Valle, yo siento, no vas a un partido o hasta dos, no te van a decir si tiene nivel o no. Es sacar el nervio, ¿no? O sea, muchas veces, imagínate el nervio, cómo puede subir en una liguilla. Imagínate. O Atlas, o quien sea. Siendo Chivas en liguilla, esta temporada en particular, o sea, la presión en esta liguilla me parece que cae directamente sobre Chivas por las expectativas generadas a lo largo de la temporada, ¿no? O sea, independientemente de quién te enfrentes, ¿eh? O sea, pero si te van a quitar 4 o 5, ahí como que esa presión puede ser que disminuya. No lo sé. Yo sí creo que ha generado tal expectativa. Pero no vas a reconocer que al final de cuentas, aunque dicen, no, es que a lo mejor el que entre va a ser lo mismo. Por eso hay titulares y suplentes, dicen los técnicos. Sí. Entonces, la gente... Como excusa, más bien, ¿no? Sí, pero la gente va a decir, bueno, la gente que por sentido común, pues sí, no es el mismo Chivas con esos 4 o 5 titulares que siguen esos 4 o 5 titulares. Entonces, ahí la presión... Es que el problema también en Chivas, Johnny, va en un sentido de... No porque pasó esta temporada se va a repetir el buen paso en la que sigue. Cuando además no sabes si va a regresar el Tala, si va a regresar el Hormiga, si va a regresar Brian, si va a regresar... O sea, eso hace justamente que es ahora o nunca. O tal vez no nunca, pero es ahora o tratar de dar ese golpe ahora ahora o en unos años. Porque nada te garantiza que este buen torneo se repita. Por eso hay mucha afición de Guadalajara que no le agrada la idea que se vayan 4 o 5 jugadores a selección. Pero ellos dicen, con selección ya sabemos hasta dónde vamos a llegar. Acá es la posibilidad de un título. Pero Javier Aguirre en la última conferencia en el Centro de Alto Rendimiento, justo cuando le cuestionamos sobre el ciclo de 37 días que tendrá con los jugadores de Liga MX antes de la Copa del Mundo, en donde además va a tener que cortar a varios, previo al 28 de mayo, pero bueno, al menos del 7 al 28 de mayo, 3 semanas, va a tener a 20 y tantos jugadores, y de ahí va a cortar probablemente 8 o 10. A Chivas, a Romo, pero ahí te encargo, pero fíjate, el propio Vasco dijo, y lo nombró, que a Mauri Vergara había sido uno de los dueños que frontalmente le dijeron, Javier, todos los que necesites. Está bien, pero si la gente de Chivas se enoja, que se enojan con el dueño. Está bien, pero ese es a Mauri. A llorar a otra parte. Yo te hablo de un sector de la afición, porque así como hay un sector de la afición y hay fans que dicen, 5 o 6 de Chivas, qué bueno, nos da gusto, también hay un sector que dice, no, yo quisiera que se queden con el equipo para que jueguen la liguilla, porque se sienten cerca de la posibilidad de un torneo. Pensando en lo que dice Toño, que la inercia, bueno, la tuvo el torneo pasado y pero
después no sabemos. A lo mejor pensaron que FIFA les iba a autorizar la ventana de transferencias y que podía entrar un portero que se quedara fuera de liguilla, como Toño Rodríguez, por ejemplo, de Tijuana, que puede suceder. Bueno, FIFA le dijo a la Liga MX: prepárate, Chiva hermano, porque lo que viene no es un partido cualquiera. El líder del campeonato va a enfrentar una de las visitas más complicadas de toda la Liga MX. El duelo entre Chivas de Guadalajara y Tigres UANL promete tensión de principio a fin, sobre todo porque se juega en el estadio universitario, donde la presión de la afición pesa y el ambiente suele influir directamente en el resultado. El Guadalajara llega con la moral por las nubes. Son 31 puntos y el liderato en solitario, mostrando consistencia y un fútbol que ha dado resultados. El equipo ya tiene prácticamente asegurado su lugar en la liguilla, pero el enfoque ahora es otro: mantener el ritmo, seguir ganando y llegar a la fase decisiva con la confianza al máximo. Ese tipo de mentalidad es lo que separa a los equipos comunes de los verdaderos candidatos al título, y Chivas ha demostrado que quiere pelear en serio por la estrella número 13. Del otro lado, el contexto de Tigres trae un factor clave. El equipo llega con desgaste por su participación en la Conca Champions, lo que puede influir directamente en la intensidad dentro del campo. Existe la posibilidad de rotaciones pensando en su partido decisivo a mitad de semana, y eso podría abrir una oportunidad importante para que Chivas aproveche. Aún así, no se pueden confiar. Jugar en el Volcán nunca es sencillo, sin importar las circunstancias. Este partido tiene pinta de ser una prueba real. No es solo un juego más de fase regular. Es una oportunidad clara de mandar un mensaje a toda la liga. Si Chivas logra imponer condiciones y llevarse la victoria, reforzará su etiqueta de favorito y llegará a la liguilla con un estatus muy alto. Pero si falla, puede generar dudas justo en el momento más importante de la temporada. Ahora te pregunto, Chiva hermano, ¿este es el partido que confirma a Chivas como el gran candidato al título o crees que puede ser una trampa en el camino hacia la 13? A pocas horas de enfrentar uno de los partidos más complicados del campeonato, aparece una noticia que nadie quería escuchar. Chivas de Guadalajara visita a Tigres UANL en el estadio universitario cargando no solo la presión de mantener el liderato, sino ahora también un problema serio en la alineación. Se confirmó la baja de Richard Ledesma, una pieza que venía siendo fundamental en el esquema de Gabriel Milito. Y no estamos hablando de cualquier jugador. Ledesma es ese futbolista que le da dinámica al equipo, genera juego y además es el líder en asistencias del torneo. Es decir, no es solo una ausencia, es un golpe directo al funcionamiento ofensivo del equipo. Según la información más reciente, ni siquiera viajará con el plantel, y todo apunta a un problema físico, aunque todavía no está clara la gravedad. Y aquí empieza el verdadero dilema. ¿Cómo reemplazar a un jugador con ese perfil en un partido de este tamaño? Existe la opción de Santiago Sandoval, quien ya respondió cuando tuvo la oportunidad, incluso con una buena actuación y gol frente a León. Pero una cosa es entrar en un partido controlado, y otra muy distinta es responder en pleno Volcán, ante un rival que, aun con desgaste, se hace fuerte en casa. Al mismo tiempo, esta situación también enciende una alerta fuera del club. Ledesma venía peleando por un lugar en la selección, y esta ausencia llega en el peor momento posible. Con la competencia creciendo y con nombres como Rodrigo Huescas regresando a la pelea, perderse un partido de este nivel puede pesar mucho en la decisión final de Javier Aguirre rumbo al Mundial. Ahora el panorama cambia por completo. Chivas sigue siendo líder, sigue siendo fuerte, pero pierde una de sus armas más importantes justo en la prueba más dura antes de la liguilla. Este es el tipo de momento que separa a un plantel común de uno campeón, porque alguien tendrá que asumir esa responsabilidad. Y te lo pregunto, Chiva hermano, ¿esta baja cambia totalmente el partido o confías en que quien entre va a responder y mantener a Chivas firme en el camino hacia la 13? Se acabó la novela, Chiva hermano. La salida de Víctor Guzmán prácticamente cierra una puerta que muchos todavía mantenían abierta en el corazón rojiblanco. La esperanza de ver al Pocho regresar para asumir protagonismo simplemente se esfumó. Y ahora el panorama cambia por completo dentro de Chivas de Guadalajara pensando en el próximo torneo. Pero como toda salida abre espacio para nuevas historias, ya empiezan a aparecer nombres que podrían volver al redil. Según información revelada por ESPN, hay 2 jugadores que pertenecen al club y están a préstamo que tienen muchas posibilidades de regresar para el Apertura 2026. Y aquí es donde comienza ese debate que divide a la afición. El primer nombre es Fidel Barajas, un jugador que llegó con mucha expectativa, visto como una promesa, pero que nunca logró consolidarse realmente, sobre todo durante la etapa de Fernando Gago. Ahora, después de su paso por San Luis, donde tuvo momentos interesantes, podría recibir una nueva oportunidad. La pregunta es clara, ¿ahora sí será su momento o ya perdió su lugar dentro del club?
El otro caso es el de Luis Rey, quien está en Puebla y todo indica que regresará porque el club difícilmente ejercerá alguna opción para retenerlo. Aquí la situación es más estratégica. Llegaría como una opción para completar el plantel, especialmente si Chivas decide hacer movimientos en la defensa y liberar espacio en la nómina. No es un jugador que llegue como titular indiscutible, pero puede convertirse en una pieza útil dependiendo de cómo se arme el equipo. Y aquí viene lo más importante de todo esto. Chivas debe ver estos regresos como una solución, o esto refleja una falta de ambición en el mercado, porque mientras otros equipos buscan refuerzos de peso, el rebaño podría terminar apostando por reciclar lo que ya tiene en casa. Al final, esta historia no es solo sobre quién regresa, sino sobre el nivel de exigencia del club de cara al próximo torneo. Si la intención es pelear con todo por la 13 y mantenerse como protagonista, quizá esto no sea suficiente. Ahora te pregunto, Chiva hermano, ¿ves estos regresos como una oportunidad real o crees que Chivas debe salir con todo al mercado por jugadores de otro nivel? Mira cómo cambia el panorama de última hora, Chiva hermano. Cuando parecía que el plantel ya estaba listo para enfrentar a Tigres o ANL como visitante, apareció otro problema que obligó a Chivas de Guadalajara a mover sus piezas. Y no fue cualquier ajuste. La ausencia de Ángel Sepúlveda tomó por sorpresa a muchos. El delantero presentó molestias durante la semana y se quedó fuera del viaje para enfocarse en su recuperación, lo que ya enciende una alerta importante pensando no solo en este partido, sino también en el cierre del torneo. Y aquí entra esa situación que define mucho dentro de un equipo. Cuando falta experiencia, ¿quién da el paso al frente? Fue entonces cuando Gabriel Milito volteó directamente a la cantera y apostó por un nombre que ha seguido de cerca desde hace tiempo, Sergio Aguayo. No es un desconocido dentro del club. Ha trabajado con el primer equipo desde la pretemporada y conoce bien la idea de juego del entrenador. Pero una cosa es entrenar y otra muy distinta es ser convocado para un partido de este nivel, como visitante y en un ambiente tan complicado. A pesar de tener pocos partidos con el tapatío, Aguayo ya ha mostrado olfato goleador y empieza a ganar terreno justo en un momento donde el equipo necesita respuestas inmediatas. Y hay algo más. Esta oportunidad puede significar mucho más que una simple convocatoria de emergencia. Dependiendo de lo que pase en las próximas semanas, especialmente con posibles salidas en el plantel, podría estar dando el primer paso para consolidarse en el primer equipo. Muchos se preguntan por qué no llamar a Vladimir Moragrega, que está rompiéndola en la Liga de Expansión. La respuesta es más burocrática que futbolística. Por las reglas de la competencia, hay limitaciones en el movimiento entre categorías. Debido a su edad, no puede estar subiendo y bajando entre el tapatío y el primer equipo con facilidad. Es decir, aunque sea el goleador, queda fuera de este tipo de oportunidades. Al final, el escenario muestra a un Chivas que tendrá que reinventarse una vez más. Sin Sepúlveda, sin margen de error y con un joven teniendo una oportunidad de oro en el momento más tenso de la temporada. Es el tipo de situación que puede revelar a un héroe inesperado o exponer la falta de profundidad del plantel. Ahora te pregunto, Chiva hermano, ¿confías en que Aguayo pueda dar la sorpresa en un partido tan complicado o crees que Chivas está arriesgando demasiado justo cuando no puede fallar? Hay cosas que cambian completamente el panorama sin siquiera entrar a la cancha, Chiva hermano, y esta es una de ellas. Mientras Chivas de Guadalajara se prepara para la parte más intensa del campeonato, aparece un problema que nadie quería enfrentar. El riesgo de perder a Raúl Rangel justo en plena liguilla. Y no es cualquier baja. Hoy por hoy, el Tala prácticamente ya tiene un pie como titular en la selección dirigida por Javier Aguirre, lo que significa que Chivas podría quedarse sin su portero principal en el momento más decisivo de la temporada. Y ahí es donde empieza la preocupación dentro del club. Según el periodista David Medrano, la directiva ya estaba buscando soluciones. Los nombres que estaban sobre la mesa eran de peso en la Liga MX: Carlos Acevedo, de Santos Laguna, y Andrés Sánchez. La idea era clara: traer a alguien listo, con ritmo y experiencia para responder en la liguilla. Pero apareció un factor que nadie puede controlar. La FIFA simplemente no autorizó este tipo de movimientos. Es decir, nada de reforzarse con jugadores de otros equipos en este escenario. Plan totalmente caído. Y por si fuera poco, en el caso de Acevedo había otro detalle importante. Todo apunta a que también estará con la selección en el Mundial, posiblemente como tercer portero. O sea, incluso sin la prohibición, era muy difícil que estuviera disponible. ¿El resultado? Chivas tendrá que jugársela con lo que tiene. Y eso pone todos los reflectores sobre Óscar Valley. Un portero con experiencia en edad, pero que todavía no ha tenido continuidad real en partidos oficiales con la camiseta rojiblanca. Ahora imagina la presión.
podría ser el encargado de defender el arco del líder del torneo, directamente en la liguilla. Este es el tipo de situación que puede convertirse en una historia de héroe, o en una pesadilla. Porque una cosa es tener un plantel fuerte, y otra muy distinta es responder cuando las piezas clave desaparecen en el momento más crítico. Y en medio de todo esto queda la gran duda. ¿Chivas está realmente preparado para perder al Tala en este punto? ¿O la falta de planeación le puede salir demasiado cara? Hay declaraciones que no pasan desapercibidas, Chiva hermano, y cuando vienen de alguien como Ramón Morales, el asunto toma otro nivel. El ex capitán de Chivas de Guadalajara habló sin rodeos sobre la selección mexicana y mandó un mensaje directo. Para él, Armando González, la famosa hormiga, tiene que estar en el Mundial. Y no fue un simple respaldo. Morales prácticamente dejó claro que se lo llevaría sí o sí, destacando el momento brutal que está viviendo. Y siendo sinceros, es difícil no estar de acuerdo. El delantero es el goleador del Clausura 2026, marcándole a casi todos, mostrando olfato, presencia en el área y una confianza que pocos tienen hoy en día. Pero lo que más llamó la atención fue la comparación que lanzó. Morales recordó el caso de Ronaldo Nazario en 1994, un joven que casi no jugó, pero que fue llevado para vivir la experiencia, aprender y empezar a construir su camino. El mensaje es claro, no siempre llevas solo a los que van a jugar, también llevas a los que pueden ser el futuro. Y aquí entra lo más interesante. La hormiga no es solo promesa, ya es una realidad en Chivas. Está enrachado, decide partidos y muestra personalidad. A diferencia de aquel Ronaldo joven, aquí incluso hay argumentos deportivos para darle minutos si el equipo lo necesita. Además, Morales también dejó claro algo que muchos ya venían señalando. Raúl Rangel merece ser el titular en la portería. Eso significa que Chivas podría tener un peso importante dentro de la selección, algo que no se veía con tanta claridad en mucho tiempo. Ahora todo queda en manos de Javier Aguirre, que tendrá que encontrar el equilibrio entre experiencia y renovación. ¿Apuesta por un joven en gran momento, o se va con jugadores más consolidados? Ese es el dilema. Al final, el mensaje está sobre la mesa. Hay voces importantes del fútbol mexicano pidiendo paso para la nueva generación, y la hormiga está en el centro de todo. Ahora te pregunto, Chiva hermano, ¿tú te llevarías a González aunque sea para empezar en la banca o crees que un mundial es solo para jugadores totalmente consolidados?